Este es un resumen que yo quiero enviar y estar enviando de las prédicas para la gente que no puede ir a la iglesia por X circunstancia y también para los que sirven en el castillo y que no pueden estar en la prédica. Quiero estar enviando resúmenes. Bueno, hoy la prédica consistía en cuál es el verdadero pecado del huerto del Edén. Siempre se ha dicho que fue comer del árbol prohibido. La Biblia dice que Dios hizo todos los árboles atractivos a la vista y que eran para comer, y que también hizo el árbol de la vida, pero también hizo otro árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este último era el árbol prohibido. Dios dijo de todos pueden comer menos de este, solo un árbol había restringido. Este árbol que estaba también en el centro del huerto, según Eva nos dice después, porque en el pasaje donde Dios dice que Dios hizo todos los árboles y el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, lo que nos dice es que estos dos árboles importantes estaban en el centro del huerto. Y algunos dicen que era el árbol de manzana, pero al parecer, según los estudios teológicos, apunta más a que era el árbol de granada, fruto que se usa mucho en la decoración del templo, del tabernáculo de Moisés, y aún en las vestimentas el sacerdote llevaban símbolos que figuraban este fruto de granada. Dicho sea de paso, muy atractiva es la fruta, color rojo, tiene una forma diferente de la manzana y al parecer este fue el fruto. Pero independientemente de esa discusión que hay de cuál fruto sea, lo importante es que se restringió el mandamiento de Dios y Adán y Eva comieron de dicho árbol. Pero este en realidad no es el peor pecado del huerto del Edén. ¿Cuál es el peor pecado del huerto? Entonces, bueno, este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal produce muerte. El Señor les advirtió y dijo: el día que ustedes coman de este fruto de este árbol, ese mismo día van a morir. Y ellos murieron, no inmediatamente, pero empezó una decadencia en la raza humana a partir de ese pecado y llegó el momento donde ellos murieron. Pero ¿cuál es el peor pecado del huerto? Bueno, el peor pecado del huerto del Edén, resumiendo, es el menosprecio hacia el árbol de la vida. Imagínense que este árbol producía vida para siempre, porque después Dios dice, tenemos que guardar este árbol, ya después de que ellos pecaron y que Dios puso un juicio sobre cada pecado de estos, a Adán, a Eva, a la serpiente, les dijo la sentencia de cada uno por haber infringido la ley de Dios. Y Dios dice que puso unos querubines para que guardaran el árbol de la vida, no sea que el hombre alargara su mano y tomara de ese fruto, lo que significaría que vivirían para siempre. Es decir, que ellos tuvieron mucho tiempo, porque el pecado de tomar del fruto prohibido no fue de un día para otro, eso conllevó quién sabe cuánto tiempo, pero no fue un tiempo corto, lo que nos dice que en todo ese tiempo ellos no probaron el árbol de la vida, el cual sí era permitido. Imagínense la dimensión de este árbol y el fruto que tenía, el alcance que tenía ese fruto, que el que lo comía viviría para siempre. O sea, era un árbol fuera de serie. Pero el problema es que fue menospreciado. Ese es el pecado más grave del huerto del Edén. No fue tanto pecar, sino no comer del árbol que producía vida. Esa indiferencia hacia la vida se ve a lo largo de toda la humanidad. La gente prefiere, hablando en términos generales, seguir las cosas del mundo, seguir las cosas del diablo, seguir las cosas de la carne, que producen muerte todas ellas, que en lugar de todo eso, seguir a Dios. El mismo pueblo de Israel es un ejemplo de que el ser humano prefiere el mal que el bien. Vino Jesucristo, ellos lo rechazaron y hasta el día de hoy no creen en el Señor en su gran mayoría.
Algunos sí creen, gracias a Dios, algunos judíos se convierten al Señor y esto es maravilloso porque es el pueblo escogido de Dios, es la descendencia de Abraham y nosotros fuimos injertados ahí. Bueno, este árbol de la vida es de tal importancia que también es figura de Cristo. Y la Biblia dice que a los suyos vino, en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo que significa la misma actitud que tuvieron Adán y Eva hacia este árbol de la vida, que no les atrajo tanto como así les atrajo el árbol de la muerte. Ellos comieron, lo perdieron todo y se perdieron de comer del fruto que sí producía vida para siempre, el cual es un símbolo de Cristo. La Biblia dice allá en Juan capítulo 3, dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, no consiste el pecado en cometer lo malo, sino en no amar lo bueno. Y ese fue el gran pecado del huerto del Edén. Este es un resumen para que usted sea alimentado con la palabra del Señor y que vea que el peor pecado que hay no es hacer lo malo, sino es no amar a Dios, porque el que ama a Dios va a menospreciar cualquier propuesta que el diablo le venga a hacer. Si ellos hubieran comido el árbol de la vida, ese árbol era delicioso. Yo sé que cuando comieron del árbol de la muerte, ellos se sintieron defraudados porque todo lo que el diablo propone defrauda al ser humano. El diablo dice, esto es mejor, esto es más delicioso, esto es más placentero, esto va a traer más beneficios y al final lo que provoca es una decepción. Pero si ellos hubieran comido del árbol de la vida, que seguramente no era tan atractivo a la vista y por eso fue menospreciado, por eso es que pasó un largo tiempo y ellos no lo probaron, seguramente ellos hubiesen disfrutado de la fruta más deliciosa que ha existido. Y hay una esperanza para nosotros porque este árbol fue trasplantado hacia el paraíso de Dios, el cual aparece allá en Apocalipsis y dice la Biblia que al que venciere nos dará de comer del árbol de la vida. Nunca menosprecies lo bueno que Dios te pone por lo malo que Dios te propone, por lo malo que el diablo te propone. Dios siempre va a proponer cosas buenas, el diablo va a proponer cosas malas y usted tiene que escoger, porque a través de la vida se le van a presentar a usted los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la muerte. No escoja el de la muerte. Ya tenemos que aprender por cabeza ajena que eso no deja nada. Comamos del árbol de la vida, que es Cristo, que son los mandamientos de Dios, que son los caminos de Dios, y nos irá mejor que lo que le fue a Adán y a Eva, que al final, por comer del fruto prohibido y por no amar el árbol de la vida y no comer de ese árbol, lo perdieron todo, cosa que Dios no quiere para usted ni para mí. Este es el resumen de la palabra y prédica de hoy. Dios les bendiga a todos.